estoy hablando en términos humanos, es decir, de acuerdo a la lógica humana. Por eso les dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Por eso le está diciendo, no piensen que yo creo estas cosas, ni se imaginen que yo estoy creyendo en estas cosas. Solamente estaba parafraseando los cargos que estaban en su contra. Está diciéndoles eso para que lo puedan entender. En el versículo 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El pueblo judío lo estaba acusando de antinomimismo. Que, ¿saben qué quiere decir eso? Que estaba en desacato a la ley de Dios. Eso estaban diciéndole al apóstol Pablo. Y eso era algo terrible para él, porque él en ningún momento estaba cayendo en desacato. Él estaba cumpliendo con las ordenanzas de lo que Dios le había mostrado. Pero yo quiero que ustedes se imaginen lo difícil que ha de haber sido para el apóstol Pablo llegar a una sinagoga y tratar de convencer a toda la gente que era judía de que estaba equivocado. Es como cuando nosotros vamos con las personas que piensan que se van a ir al cielo y que son nuestros familiares o nuestros amigos o son personas que amamos y que deseamos que estén con nosotros algún día en el cielo, y les empezamos a platicar y les empezamos a predicar y les empezamos a decir una serie de cosas importantes para nosotros. Yo me acuerdo que para mí era muy importante convencer o tratar de convencer a la mamá de mis hijos, y ella estaba diciendo cosas muy equivocadas en aquel entonces, y me pasé 3 horas hablando con ella en un limis. Yo creo que todos los que estaban en ese lugar, porque pasaban las meseras, pasaban estos, pasaban los otros, y estaba yo compartiéndole del Evangelio, predicándole porque yo quería que ella conociera de Dios, por el bien de mis hijos. Aunque ella y yo estábamos ya separados y todo, pero yo quería convencerla. ¿Y saben quiénes se convencieron? Yo creo que todos los meseros, las meseras, los cocineros, pero ella no. Ella por ningún motivo quiso. Es algo impresionante. 10 años después de eso, mis propios hijos le compartieron el Evangelio y se convirtió. Pero era impresionante. Yo quería de verdad decirle cuántas cosas que venían en la Biblia y no podía convencerla. Y hemos pasado casi, yo creo que cada uno de nosotros hemos tratado de hacerlo con mucha gente y decimos, es como toparnos con pared, porque no está en nosotros, es el plan de Dios. Es cuando Dios toca el corazón de esas personas, cuando Dios llega y habla a esas personas. Pero la encomienda que tenía el apóstol Pablo pues era tremenda. Imagínense meterse a las sinagogas, empezar a hablarles de que no creyeran que porque eran buenos o porque tenían su religión se iban a salvar. Entonces imagínense lo que pensaban ellos. Este loco que viene a decir nos está blasfemando de Dios, si Dios nos ha dado la ley, nos ha dado toda la enseñanza bíblica que tenemos, y nosotros somos los dueños de la Biblia, como quien dice, los encargados, y este viene a decirnos que no nos vamos a salvar. Ha de haber sido algo terrible, y el apóstol Pablo en medio de eso. Entonces ahí es cuando los críticos estaban culpando a Pablo de enseñar pues una doctrina equivocada, y él trataba de defender y de decir, ¿sabes qué? El equivocado eres tú, los equivocados son cada uno de ustedes, porque se van a ir al infierno si no entienden la ley, si no entienden lo que Dios está disponiendo en su corazón. Esto era algo que a Pablo le estaba moviendo tremendamente en ese momento, y lo va a aclarar con esta afirmación en el versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Obviamente, los enemigos de Pablo habían denunciado repetidas veces que el Evangelio de Salvación era que no era por la gracia solamente, que era porque ellos tenían una religión y que esa religión los iba a salvar. Entonces, estaban desvirtuando lo que Dios estaba diciendo al apóstol Pablo. Imagínense para él recibir en ese momento la información, la inspiración que tuvo el apóstol Pablo para poder escribir las 13 cartas, los 13 libros que escribió. Es algo impresionante lo que recibió de información el apóstol Pablo. Después de haber sido fariseo de fariseos, de ser judío de abolengo, de raíz, de estar con Gamaliel,
Gamaliel estudiando, y de repente llega y le dice al Señor, sabes que todo lo que tú conoces, todo lo que sabes, estás perdido. Imagínense la lucha que debe haber tenido el apóstol Pablo. Es como a muchos de nosotros que nos pasó, todo lo que aprendiste está mal. Hijo, pega, duro, es duro. Yo me acuerdo cuando tuve que decir, tus 5 años en el instituto bíblico no sirvieron. Échalos al bote de la basura y empieza a aprender. Pues sí, hubo cosas que me sirvieron, hubo cosas valiosas y buenas, pero la mayoría de lo que era doctrinal tuve que cambiarlo. Y lo mismo le debe haber pasado al apóstol Pablo, pero aún, bueno, ni compararme con él, ¿no? Él es, imagínense toda la inspiración. Nosotros no podemos ser inspirados hoy. Es que me inspiré, no, en la palabra no. Él es el único, al igual que los apóstoles y los que escribieron la Biblia, que fueron inspirados. Ya no existe la inspiración para nosotros. Podemos ser iluminados para poderla entender, eso es diferente. Pero imagínense la inspiración que tuvo este hombre y tener que llegar a las sinagogas y querer convencer a todo el mundo y querer decirles, sálvense. Por eso él mismo decía, preferiría ser abortivo para que se salvara mi pueblo. Preferiría no haber recibido todo esto con tal de que se salvaran algunos. Y muchas veces nosotros deseamos que los familiares, los amigos, la gente que amamos, pudiera comprender esto, pudiera comprender el Evangelio, pero no lo entienden a veces. Entonces, eso era lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Como conclusión, ¿cuál es una de las características más obvias de la naturaleza humana caída? ¿Cuál es una de las características que más tiene la gente que no ha nacido de nuevo? Que vive bajo esa depravación total en su vida. ¿Cuál es la característica que cada uno de nosotros también tuvimos? Y que es sorprendente cómo actuamos de esa manera. ¿Saben qué es? Racionalizar el pecado. Es la peor condición humana que puede existir. Cuando no queremos aceptar, porque hasta los mismos niños son bien hábiles para racionalizar el pecado. ¿Se han fijado? Cuando hacen algo malo, ¿qué es lo primero que hacen? Un niño se esconde, le echa la culpa al hermanito, le echa la culpa si tiró algo, ay, se cayó. No decimos, yo lo tiré, ¿verdad? Lo mismo hacemos de adultos. Ya cuando somos grandes, racionalizamos, al igual que el pueblo judío lo hizo, nosotros lo hacemos. Caemos en el mismo engaño, porque es nuestra esencia. Y estamos acostumbrados por naturaleza a hacer eso. Entonces, un verdadero cristiano de profesión que vive en pecado continuo, ¿qué está haciendo? Pues está representando una señal de que posiblemente nunca fue salvo. Si hay una persona que continuamente está en pecado, no estoy hablando de que pequemos, todos pecamos, todos los días pecamos, pero si hay una persona que vive bajo pecado, de práctica de pecado, es una persona que no ha nacido de nuevo, que no es salvo, porque está practicando el pecado. Entonces quiere decir que nunca nació de nuevo, porque está apostatando de la fe, como dice Hebreos 10:26. El que peca deliberadamente después de tener conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por hacer, ya se acabó, ya es algo que está allá dentro de su corazón. Puede ser un asistente a la iglesia, puede venir, pero no es un miembro de la iglesia, simplemente es un asistente, y posiblemente hasta se aburre con la palabra, porque no le entra, no le gusta, porque no ha nacido de nuevo. Se duerme, se salen, se van, porque no entra, no hay esa hambre de conocer de la palabra. Eso es lo que está sucediendo. Con el pueblo judío fue lo que le pasó, pero nos puede pasar a nosotros que racionalicemos el pecado, que no entremos de lleno en él. Entonces, un ejemplo muy claro que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿quién fue una persona que conoció de la doctrina, que caminó junto con el Señor Jesucristo, que fue tesorero en su tiempo? ¿Y cómo actuó? Judas Iscariote. Imagínense, escuchó al mismo Señor Jesucristo predicar la palabra, caminó con él, vio sus milagros. ¿Y saben qué hizo? Nunca nació de nuevo, nunca caminó con el Señor. ¿Y qué hizo al final cuando pecó? Racionalizó su pecado
y quiso componerlo entregando las piezas que había robado o que le habían entregado para pagar el precio del Señor. Pero en ningún momento él racionalizó todo, no aceptó su pecado. ¿A quién le gusta? ¿A quiénes de nosotros nos gusta decir, soy un pecador? Pequé y me arrepiento y lo reconozco. ¿Cuántos de nosotros somos verdaderamente así? Que llegamos y decimos, ¿sabes qué? Pequé. Y merezco ser castigado. Merezco que me den un castiguito porque pequé. ¿Quiénes lo hacemos? Es raro. Es difícil porque no nos gusta recibir el castiguito. Nos gusta, podemos decir, soy pecador, pero si no quieres recibir el castigo, entonces eres un hipócrita. Porque si estás reconociendo que Dios te va... A veces cuando lo entendemos, ya como que decimos, a ver, espérate, yo ya sé que si hago esto, me va a pasar esto. Yo creo que todos lo pensamos así, ¿no? O pensamos que Dios se va a quedar así, como se va a hacer de la vista gorda. Y a veces lo pensamos, a veces nos hacemos tontos. A mí me ha pasado que digo, no, Dios no se va a fijar. Dios me ama tanto que ni cuenta. Y al ratito me vienen las consecuencias. Y digo, no, pues no soy tan excepcional, ¿verdad? No soy tan preferido para Dios. Soy igualito que cualquiera. Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¡pum!, nos va a venir el trancazo, nos va a venir la consecuencia y no lo pensamos, no nos metemos en eso, sino que decimos, ay, total, un pecadito. Y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero Dios viene, ¡pum!, nos da con su varita. Dice, qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Y Dios nos va a disciplinar. Pero por eso somos tan hipócritas de que no decimos el pecado. Venimos y contamos partecita, así como que disfrazamos, ¿no? Pero cuando llegamos verdaderamente decimos, ¿sabes qué? Soy un pecador porque hice esto y merezco el castigo. ¿Cuántos lo hacemos? Nos cuesta, ¿verdad? Entonces, si confiesas que eres un pecador, tienes que estar dispuesto también a recibir la consecuencia del pecado. Porque es normal, es algo, eso es tu merecido. Eso es no sería una injusticia que te dieran ese merecido, porque hiciste algo equivocado. Pero esa es la parte que utiliza el Espíritu Santo para llevarnos a santidad. Es algo maravilloso, porque yo quiero ser santificado, y lo repetimos todos y lo cantamos. Pero ¿qué tanto hago para evitar que el pecado gane terreno en mi vida? Y que el Espíritu Santo lleve esa santidad a mi vida. Alejarme del pecado, separarme de él. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que Dios nos brinda todo, nos da todo lo que Él puede darnos. El Espíritu Santo está trabajando sobre nosotros, pero debemos de hacer ese cambio. No caer como el pueblo judío en el engaño, en la mentira tan grande que ellos tuvieron. Entonces, yo ya no puedo seguir haciendo esto, tengo que buscar la santidad. Afanosamente tenemos que buscar la santidad cada uno de nosotros como hijos de Dios y dejar atrás todo lo que es el pecado, olvidarnos de él, decir hasta aquí llegó el pecado. A lo mejor caemos en algún pecadillo o tontería que hacemos todos los días, pero que no sea la práctica del pecado, que no esté metido todo el tiempo haciendo lo mismo y haciéndome tonto, porque entonces ya me convertí en un hipócrita. Me convertí en un fariseo. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestra vida. Pues vamos a orar, vamos a entregar esto que ustedes recibieron de la palabra para que lo pongan en práctica, lo pongan por obra. Sé que hoy vienen personas que asisten posiblemente por primera vez a la iglesia o que han venido varias veces y no habían entendido el mensaje de Dios. Hoy quiero preguntar si alguno de ustedes, y esto es algo muy personal, no quiero que levanten su mano, ni quiero que simplemente que hagan conciencia de la invitación que se les va a hacer. Esta invitación es que ustedes se arrepientan, que verdaderamente se arrepientan de la vida que han llevado y que se la entreguen a Dios. Pero el arrepentimiento significa dejar atrás esa situación.
El arrepentimiento es: no vuelvo a hacer esto, me comprometo a no volverlo a hacer. Y la fe, que es lo que pone Dios en nuestro corazón, es reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz, reconocer lo que Él hizo en ese momento, cuando Él quiso bajar del cielo a pagar el precio que cada uno de nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos los latigazos, nosotros merecíamos que nos metieran esos clavos en las manos y en los pies, nosotros merecíamos que nos dieran de varazos en la cabeza. Él no lo merecía, porque Él no había hecho nada. Entonces, si efectivamente tú estás en este momento entendiendo esto, para poder entregar nuestra vida a Dios, para poderle decir que queremos ser sus hijos, y para poder nacer de nuevo, tener ese nuevo nacimiento que Él nos ofrece, una nueva vida, la oportunidad de una nueva vida, es necesario que tengas estas dos bendiciones que Dios pone sobre ti. Una es la fe, que es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y la segunda es arrepentir. Si verdaderamente tú tienes esa carga en tu corazón y lo quieres entregar a Dios, hazlo, es el momento. Tú dile a Dios: reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador y me arrepiento de todos mis pecados. Y de la segunda oportunidad que queremos es: si hoy te has dado cuenta que efectivamente has estado vacilando en la fe, que has vacilado en tu vida cristiana, que no te has comprometido de lleno, después de tener el legado tan precioso que es la palabra de Dios, de tener el conocimiento, hoy es el día que tienes que decirle a Dios: perdóname, reconocer tu pecado, reconocer que has estado fallando y entregarle esto a Dios y decirle: a partir de hoy me comprometo a leer tu palabra, a vivirla, no nada más a leerla, sino comprometerte a vivir lo que Él te ha dicho. Señor, te damos gracias por lo que tú has hablado a tu iglesia, gracias por tu palabra, y hoy queremos entregarte, cada uno de los que hemos estado en pecado, entregarte esto, Señor, que nunca más vuelva a ser el dueño de nuestra vida el pecado, que no amemos el pecado. Sabemos que por vivir en esta carne estaremos pecando, pero no practicarlo, Señor, no continuar en la práctica del pecado. Te pedimos que desalojes esto de nuestro corazón y que cada uno de nosotros podamos entregar con toda decisión, si hemos estado practicando esto, dejarlo, Señor, arrepentirnos verdaderamente y vivir las consecuencias de ello. Asimismo, si hemos sido irreverentes ante tu palabra o ante ti, te pedimos perdón, Señor. Quita de nosotros toda soberbia, todo orgullo, todo aquello que nos estorbe para alcanzar esa santidad que tú anhelas en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que al hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas hoy, tú te manifiestes poderosamente. Espíritu Santo, te pedimos que actúes en nuestro corazón y nos transformes de la manera como tú lo deseas. Gracias te damos y te bendecimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por haber permitido que cada uno de nosotros tuviéramos pues ese mensaje de tu parte para tener fe y tener arrepentimiento y ser justificados a través de ti. Gracias por tu justicia perfecta, Señor. Te damos gracias y te bendecimos